Hola, y en el video de hoy vamos a hablar sobre la interfaz general de Photoshop y 5 herramientas fundamentales para realizar el procesado fotográfico de nuestras fotografías de paisaje. A continuación. Vale. En este capítulo de nuestro curso de fotografía de paisaje con Photoshop vamos a hablar de la interfaz general. Y es que Photoshop es una herramienta abrumadora, ya que con los años y las versiones que han ido saliendo, pues Photoshop no es solo una herramienta para procesar fotografías, también permite realizar temas de diseño, animaciones, incluso videos. Con base en esto, pues evidentemente no es necesario conocer el 100% de todas las herramientas, simplemente necesitamos conocer las fundamentales para desarrollar nuestro flujo de trabajo para procesar nuestras fotografías. Para entrar en materia, vamos a familiarizarnos con la interfaz. La interfaz la vamos a dividir en 4 áreas, siendo la primera la que vamos a encontrar en la parte izquierda, que corresponde a la barra de acceso rápido a las diferentes herramientas que vamos a usar. Evidentemente no es necesario usar todas, pero de eso ya voy a hablar en breve. En la parte superior vamos a encontrar lo que son el acceso a los diferentes menús, que eso los iremos detallando poco a poco, pero adicionalmente vamos a encontrar una barra donde están las opciones de configuración de las herramientas que seleccionemos. Ya en la parte central vamos a encontrar lo que es el área de trabajo o el lienzo de trabajo, donde nosotros vamos a visualizar la fotografía que vayamos a procesar. Y finalmente en la parte derecha vamos a encontrar las barras totalmente personalizables para trabajar con los diferentes ajustes y herramientas que Photoshop nos facilitan. Evidentemente esto lo podemos ajustar de acuerdo a nuestras necesidades, pero con el fin de tener un estándar y que todos vayamos en una misma línea de trabajo, vamos a usar el escritorio por defecto. ¿Cómo podemos acceder a ese escritorio por defecto? Simplemente vamos a ventana, espacios de trabajo y seleccionamos esenciales o defecto y ya nos va a aparecer esta interfaz. Ahora bien, conociendo la interfaz general, vamos a hablar sobre las herramientas básicas que nos ayudarán en nuestro flujo de trabajo. La primera herramienta es el pincel, al cual podemos acceder dando clic en el botón de pincel o oprimiendo la tecla B. Dependiendo del color que tengamos seleccionado, básicamente podemos realizar ajustes y pintar. Por ejemplo, en este caso, si yo doy un clic derecho sostenido y arrastro, mi pincel va a pintar en color negro. Pero si por ejemplo llego a cambiar el color y pongo va a pintar con este color. También es importante tener en cuenta que el pincel podemos ajustar la opacidad. El tema de la opacidad es fundamental conocerlo. ¿Por qué? Porque el éxito de un buen procesado fotográfico consiste en ir haciendo la suma de muchos elementos pequeños para tener un cambio grande. Es decir, no es recomendable que al procesar una fotografía hagamos cambios muy invasivos, porque lo más probable es que dañemos y generemos una mala experiencia al momento de realizar el revelado. Dicho esto, ¿cómo podemos ajustar la opacidad? Muy sencillo, simplemente podemos ir a la barra de opciones y sobre la palabra opacidad, cuando nos aparece la manito, si damos clic sostenido y arrastramos, podemos ver cómo se ajusta la opacidad. Otra forma es con el teclado numérico. Si por ejemplo yo oprimo 0, la opacidad va a ser del 100%. Si oprimo 9, la opacidad va a ser del 90%. Si oprimo 8, la opacidad va a ser del 80%, y así sucesivamente hasta el 1, donde el 1 va a equivaler al 10%. Si por ejemplo yo selecciono una opacidad de un 20% y doy una pasada, podemos ver cómo es de diferente la opacidad. Cuando estemos trabajando sobre una fotografía, si hacemos nuestras pasadas, vamos a comenzar a hacer cambios progresivos, y esto es una gran ventaja. Cada vez que hagamos una pasada, pues la opacidad va a ir aumentando, y eventualmente cuando ya se haya saturado el color lo suficiente, pues vamos a tener una opacidad del 100%.
pero esto es supremamente útil al momento de procesar nuestras fotografías. Ahora, como segunda herramienta está el selector de color. El selector de color lo podemos ver en varias áreas. Por ejemplo, en este menú por defecto lo encontramos en la parte superior derecha o en la esquina inferior de la barra de herramientas lo vamos a encontrar. Para acceder a él simplemente vamos a dar doble clic y acá nos va a aparecer. Esta interfaz también es supremamente clave y fundamental para ser revelado en fotografía. Tenemos que tener en cuenta tres campos fundamentales. El campo del tono, que va de 0 a 255, saturación y brillo. ¿Cómo podemos modificarlos? Podemos escribir directamente, por ejemplo, los valores numéricos según nuestras necesidades y podemos ver cómo se van haciendo los diferentes ajustes, o podemos hacerlo directamente con el cursor. Si por ejemplo nosotros damos un clic sostenido y subimos el cursor, vamos a ver cómo va cambiando el brillo. Si lo movemos de izquierda a derecha, vamos a ver cómo se ajusta la saturación. Y para modificar el tono lo podemos hacer sobre esta barra de tono y ajustarlo de acuerdo a lo que lo necesitemos. También es posible hacerlo si nosotros sobre la imagen tomamos una muestra de color y con esto hacemos los ajustes según lo que necesitemos. Evidentemente, al hacerlo sobre una fotografía, nosotros con esto podemos tomar una muestra de color, realizar los ajustes y hacer las pinceladas que necesitemos. Entonces, esta herramienta es fundamental también para trabajar con fluidez con Photoshop. Dicho esto, y entrando ya a nuestra tercera herramienta fundamental, están las herramientas de selección. Resulta que con selección podemos enmascarar o trabajar de una manera más fina. Por ejemplo, si uso la herramienta de selección rectangular, a la cual accedemos desde el menú oprimiendo clic en su icono o con la tecla M, y selecciono una parte de la imagen, lo que yo haga voy a trabajarlo directamente solo sobre esta selección. Por ejemplo, si yo habilito mi brocha, voy a seleccionar un color, digamos este, y le voy a poner esta intensidad. Si yo hago una pasada, solo me va a afectar directamente en la selección. Por ejemplo, en este caso, solo me está afectando esta parte de la selección y no se está saliendo. Entonces, de esta forma podemos trabajar de una manera muy fina. ¿Cómo podemos quitar la selección? Simplemente oprimiendo Control D y con esto ya quitamos esa selección. Adicionalmente, si por ejemplo volvemos a hacer una selección rectangular, podemos hacer transformaciones de un área. En este caso, aunque eso es una opción un poco más avanzada que lo hablaremos en capítulos posteriores, si vamos a edición y le damos deformación, nos aparece la malla de deformación y acá con los puntos podemos comenzar a trabajar con nuestra imagen. Seleccionamos algunos puntos y comenzamos a transformar según lo que necesitemos nuestra imagen. Damos clic y con esto hacemos una transformación. Esto es muy útil, por ejemplo, para hacer ajustes de perspectiva cuando se nos genera ese efecto de pancake en los horizontes con las montañas. Con esto podemos ayudarlo a hacer ese tipo de correcciones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Finalmente, que hay tres herramientas de selección comunes. Ya hablamos básicamente de lo que es la herramienta rectangular, la cual también tiene diferentes modos. Está el rectangular. ¿Cómo accedí a esto? Simplemente dando clic derecho sobre el icono y tenemos lo que es rectangular, elíptica, sencilla fila o sencilla columna. También vamos a tener la selección del lazo, la cual podemos acceder con la tecla L, y esta básicamente nos da las opciones de tener un lazo normal, que es una selección libre a mano, un lazo poligonal que nos va a permitir hacer selecciones directamente sobre líneas, y también vamos a tener la opción de un lazo magnético que sobre una imagen se va a ir adhiriendo, y esto es muy útil para hacer selecciones un poco más precisas, ¿vale? Y finalmente, la otra herramienta de selección que solemos usar bastante es la selección rápida, en la cual tenemos selección por objeto, selección rápida
y la selección mágica, las cuales son muy útiles para hacer selecciones más finas que evidentemente habrá que afinar después, pero eso ya lo hablaremos a posterior. Por ahora, lo importante es que nos quedemos con el concepto que tenemos 3 tipos de selecciones que nos van a ayudar a hacer un trabajo más fino sobre nuestras imágenes y sobre nuestro procesado. Ya entrando en la cuarta herramienta está el pincel corrector. Para acceder al pincel corrector, nosotros podemos oprimir la tecla J o dando clic sobre su icono. Y básicamente, ¿qué permite hacer esto? Nos permite corregir defectos. Si por ejemplo yo tengo este defecto acá y selecciono el pincel, me va a hacer una unión un poco más exacta y lo voy a mostrar dándole un poco de zoom. Por cierto, se hace zoom con control más y control menos, es una de las formas de hacer zoom. Acá si selecciono esto, él comienza a hacer las correcciones de color. Esto es muy útil, por ejemplo, para quitar motas o corregir ciertos defectos en nuestras imágenes. Entonces es una herramienta que también se suele usar bastante. Y ya para finalizar y como última herramienta de esta sección, vamos a hablar de las herramientas de gradientes. Primero voy a restaurar el lienzo. Para restaurar el tamaño del lienzo normal, oprimimos la combinación control 0 y esto nos deja a una vista ajustada al tamaño de nuestra ventana. Ahora, el tema del gradiente podemos acceder a él oprimiendo la tecla G o dando clic sobre el icono. ¿Cómo funciona el gradiente? Básicamente hay varias estructuras. En este caso vamos a usar el fundamental, que es tomando como referencia el color que tenemos frontal, vamos a hacer una gradación. Esa gradación, por ejemplo, en los básicos puede ir del color frontal al color de atrás, del color frontal a nada o de negro a blanco. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar uno que sea del color frontal a nada y simplemente nosotros sobre el área de trabajo damos un clic sostenido, jalamos hasta donde queremos proyectar nuestro gradiente y lo soltamos. Y como podemos observar, él ya hizo una gradación completa y podemos ver cómo en la medida del tamaño que le habíamos dado al gradiente, pues se va haciendo una degradación. Esto es muy útil para trabajar con áreas de luces y sombras y crear unos efectos bastante particulares al momento de procesar nuestras fotografías, y de eso pues se hablará más adelante. Con estas 5 herramientas ya tenemos un buen kit para procesar nuestras fotografías. Evidentemente hay muchas más, pero para comenzar esto sería lo fundamental. Y bueno, con esto terminamos este capítulo. Muchos éxitos.